Aleluya, gloria al Señor. Dios te bendiga, amigo o hermano o familiar que ves este video. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros, tanto contigo como conmigo, en tu hogar, en mi hogar, en nuestras familias. Y que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todo aquel que vea este video, ¿verdad? Como te decía en el mensaje anterior, meditábamos acerca del ascenso de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y cómo Él antes de ser ascendido se tomó 40 días para hablarles más acerca del reino de Dios a sus discípulos, ¿verdad? También pudimos ver cómo Él giró instrucciones, ¿verdad?, claras y precisas a sus discípulos para que estos no se fueran de Jerusalén, porque tenían que esperar la promesa, ¿verdad? Esa promesa que Él les había hablado cuando les dijo, ¿verdad? Ciertamente Juan los bautizaba con agua, pero que Él los bautizaría con el Espíritu Santo dentro de no muchos días, ¿verdad? Y a través de este recibirían mucho poder, el poder necesario, ¿verdad?, para dar testimonio de Jesús por todo lo largo de Judea, de Samaria y hasta lo último de la tierra, o sea, nosotros los gentiles, ¿verdad?, predicando la palabra con denuedo. En esta ocasión quiero que meditemos juntos desde el versículo 12, donde nos quedamos el día de ayer, ¿verdad? Del 12, vamos a meditar del 12 al 19, para que seamos edificados por medio de la palabra de Dios en el libro de los Hechos. Si me acompañas en la lectura bíblica, la palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Dice el 12: Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, los reunidos eran como 120 en número, y dijo: Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. El 17: Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y el 19: Si fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Oramos y le ponemos este tiempo a nuestro Señor en sus manos para que sea Él hablando. Padre, en el nombre de Jesús, vengo delante de ti, mi Dios, presentándome, Padre bendito, como ese pecador redimido, Padre bendito, por tu sangre en la cruz del Calvario, mi Dios. Padre, esta noche vengo pidiéndote, mi Dios bendito, que seas tú hablando a través de mi boca, Padre, que seas tú edificándonos, mi Dios bendito, a través de tu palabra, mi Dios bendito. Que sea tu Espíritu Santo redarguyéndonos, Padre, exhortándonos, edificándonos, haciendo lo que tenga que hacer con nosotros, Padre. Pero queremos, mi Dios bendito, a través de tu palabra, Padre, renovar nuestro entendimiento, mi Dios. Te presentamos nuestra mente, Padre, la mía como de aquel que está viendo este video, mi Dios bendito. Que seas tú tocando esos corazones, mi Dios bendito, endurecidos, Padre. En el nombre de Jesús, mi Dios. Amén y amén. Como podemos observar en estos versículos nosotros, ¿verdad?, que leímos, vemos cómo los discípulos de nuestro Señor Jesucristo siguieron a pie de letra con las indicaciones que Él les había dado, ¿verdad?, para que siguiesen. Vemos cómo ellos volvieron a Jerusalén luego de que nuestro Señor Jesucristo fuera ascendido, ¿verdad? Lo estábamos meditando el día de ayer, ¿verdad? Y lo primero que hicieron ellos al regresar a Jerusalén fue reunirse a orar y rogar, con oración y ruego. Fue lo primero que ellos hicieron
cuando regresaron a Jerusalén, se fueron al aposento alto, lo leímos en el versículo que estamos leyendo anteriormente, fueron al aposento alto, ¿verdad? Y se reunieron ahí y estuvieron unánimes en oración y ruego. Oración y ruego. Ellos entendieron muy bien lo que Jesús les había hablado cuando les habló acerca de la promesa, ¿verdad? Ellos fueron hombres diligentes a buscar esa promesa y sabían que solo en oración la podían recibir. Esa promesa que Jesús les había hablado, que ya la tenían para ellos, pero que tenían que estar reunidos, tenían que estar unánimes en oración y ruego, ¿verdad? Constantemente para poder recibir esa promesa que ya la tenían, ¿verdad? Muchas veces nosotros queremos recibir tantas cosas de parte de Dios, tantas promesas de parte de Dios para nuestra vida, pero no somos diligentes. No somos diligentes en buscarlas. Queremos que nos lleguen a nuestra propia boca sin pagar ningún precio nosotros, ¿verdad? Queremos que todo sea fácil y sin tener que trabajar mucho. Pero déjame decirte, amigo o hermano que estás viendo este video, que cuando nosotros estamos demasiado cómodos, cuando nosotros estamos que no queremos hacer nada, que no somos diligentes en leer su palabra, en orar, en nuestra vida cristiana no recibiremos nada de parte de Dios, ¿verdad? Estos hombres y estas mujeres fueron diligentes desde que se vieron el ascenso de nuestro Señor Jesucristo, siguieron a pie de letra lo que Jesús les dijo. Entendieron que solo con oración y ruego podrían recibir esa promesa que ya Jesús les había dicho que llegaría. Pero ellos supieron entender que tenían que ser diligentes, es estar unánimes, reunidos, orando y rogando a Dios, ¿verdad? Por eso vemos nosotros hoy en día que muchas personas que tienen mucho tiempo diciendo que son cristianos, pero realmente solo calentando silla en las iglesias pasan. Aunque suene fuerte, pero es la verdad, ¿verdad? Pasan calentando las sillas en las iglesias, no quieren trabajar en nada, ¿verdad? Hay muchos que tienen miedo incluso de predicar la palabra de Dios. Cuando Dios dice que el Espíritu Santo nos va a ayudar para dar las palabras necesarias para aquel que tiene necesidad, ¿verdad? El Espíritu Santo viene a tu vida para empoderarte, para darte poder, para que puedas predicar con denuedo la palabra de Dios. La palabra de Dios. Pero tenemos que ser diligentes y estar unánimes, reunidos, orando y rogando a Dios, ¿verdad? Para que Él nos revele la palabra, para que Él nos guíe por medio de su palabra, ¿verdad? Pero muchas veces nosotros solo queremos llegar a la iglesia cuando nos toca servir, ¿verdad? Llegar después de que ya pasaron hasta las alabanzas, cuando ya pasó la intercesión, cuando ya pasó el tiempo de oración. Muchas veces no sabemos ni dónde tenemos la Biblia, muchas veces la dejamos olvidada en las iglesias y pasan ahí hasta semanas. Realmente ahí podemos darnos cuenta que no somos diligentes a lo que Dios quiere en nuestra vida, que realmente nos importa más otras cosas que ser diligentes a buscar la promesa que Dios tiene para nosotros. Pero queremos que nos llegue hasta nuestra propia puerta de nuestra casa. Queremos que nos llegue a nuestra propia boca, como dicen, ¿verdad? Ahí podemos notar nosotros que no somos diligentes. Ahí podemos notar nosotros que no estamos ni en oración, digamos. No tenemos ni oración. No nos gusta la oración. Solo queremos que otras personas estén orando por nosotros. Que otras personas clamen por mí. Que otras personas me lleven en oración. Que otras personas oren por mi familia. Que otras personas oren por mis hijos. Que otras personas oren por mi esposa o que oren por mi esposo. Pero nosotros no nos ponemos en la brecha. No somos diligentes a buscar unánimes esa promesa que Dios tiene para cada uno de nosotros, ¿verdad? No tenemos el tiempo necesario para estar diligentes, porque nuestro tiempo es muy importante y valioso
para dedicarlo en cosas que no edifican nuestra vida, ¿verdad? Los discípulos de nuestro Señor Jesucristo nos dan una gran lección a nosotros en este libro de los Hechos, de cómo tenemos que ser nosotros de diligentes, ¿verdad? Vimos que acababa de ser ascendido nuestro Señor Jesucristo a los cielos, y ellos se pusieron en camino a Jerusalén nuevamente, porque Jesús les dijo que no se fueran de Jerusalén. Lo primero que hicieron fue reunirse y estar todos unánimes, orando y rogando por esa promesa que ya se había dicho que venía sobre ellos. Ellos ya sabían que venía la promesa, pero no se quedaron con los brazos cruzados, no se quedaron con la boca abierta viendo el cielo como muchas veces nos quedamos nosotros. Muchas veces nos quedamos nosotros esperando las cosas de Dios, pero sin hacer nada, sin orar, sin leer la palabra, sin hablar con el Espíritu Santo, sin meditar. Dice la palabra que nuestro Señor Jesucristo fue ascendido y no nos dejó solos, sino que nos dejó el Consolador, el que nos recordaría toda la palabra de Él, ¿verdad? Ellos perseveraban con oración y ruego. Todos estaban reunidos unánimes en el aposento alto, dice la palabra, ¿verdad? Lo leímos. Tanto mujeres como hombres. También estaba la madre de nuestro Señor Jesucristo y los hermanos de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero hoy en día nosotros no queremos estar unánimes. Hoy en día para lo que estamos unánimes nosotros son para hacer celebraciones. Alguna celebración de cumpleaños, nos ponemos de acuerdo rapidito. Para hacer un baby shower nos ponemos de acuerdo rapidito, ¿verdad? Para hacer cualquier celebración de fin de año, para celebrar esto, para celebrar lo otro, nos ponemos unánimes y nos ponemos de acuerdo pero antes de que suenen los dedos. Así somos de diligentes para las cosas que no nos edifican en nuestra vida, ¿verdad? Pero cuando queremos meditar en la palabra, cuando es tiempo de meditar en la palabra, de reunirnos unánimes para orar, de reunirnos unánimes para meditar en la palabra, de reunirnos unánimes para estar orando los unos por los otros, aparece ya les llaman que son religiosos, ya les llaman que se creen santos, ya les llaman que se creen más que las otras personas. Cuando realmente los discípulos nos enseñan a nosotros que tenemos que estar unánimes buscando las cosas de Dios, unánimes orando y rogando y clamando a Dios. Nosotros realmente que no estamos siguiendo con lo que la iglesia primitiva comenzó. Realmente que nosotros estamos desapareciendo lo que la iglesia primitiva levantó en aquellos tiempos. Porque hoy en día nos basamos a dogmas de hombres, a doctrinas de hombres, pero no seguimos la doctrina de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Hoy en día decimos tener el Espíritu Santo, pero no tenemos comunión con Él. Hoy en día decimos que Dios me habla, pero no leemos la palabra de Dios, sino que leemos otros libros. Nos llenamos de información del mundo, nos llenamos de información de otros libros, menos de la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios tiene todo para nuestra vida. Nosotros podemos ver en los versículos que leímos anterior, cómo Pedro se levantó entre los que estaban ahí reunidos y les dijo que era necesario, ¿verdad?, que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Algo muy importante que sucedió en ese momento, y nosotros tenemos que tener el Espíritu Santo para darnos cuenta de eso. Tenemos que tener una comunión del Espíritu para que Él nos haga ver esos pequeños detalles que están en la palabra de Dios. ¿Quién crees que fue el que le reveló a Pedro que era necesario que se cumpliese lo que el rey David había dicho? Te lo puedo decir que no fue ni más ni nada menos que el Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice la palabra que nos va a recordar las palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo estaba Pedro en ese tiempo? Estaban orando unánimes. Todos los discípulos, todas las personas que estaban reunidas ahí en el aposento alto, estaban unánimes, orando y clamando al Señor. Y de ahí Pedro se levantó y el Espíritu Santo le trajo a memoria la palabra,
Le recordó que era necesario que se cumpliese lo que el Espíritu Santo había hablado a través de la boca del rey David acerca de Judas. Muchas veces nosotros no echamos manos del Espíritu Santo. Muchas veces nosotros no tenemos importancia, no le tomamos importancia a lo que es el Espíritu. Pero ahí queremos andar diciendo de que Él nos habla, que Dios nos habla, que Dios nos habla, pero no mencionamos nunca al Espíritu Santo en nuestra vida. Muy importante notar lo que estaba haciendo Pedro, como te decía antes, de levantarse. No estaba viendo el teléfono, no estaba viendo telenovelas, no estaba chismeando, no estaba hablando mal del otro. Él estaba reunido unánime, orando y clamando junto con los demás que estaban en el aposento alto. Y me podrás decir que en ese tiempo tal vez no había teléfono, pero había muchas otras cosas que tal vez les quitaban el tiempo a ellos para estar unánimes orando a Dios. Pero muchas veces nosotros queremos que el Espíritu de Dios nos hable, como te decía, pero no tenemos ni 30 minutos de oración en nuestra vida. No tenemos ni 5 minutos de devocional leyendo la palabra de Dios en todo el día. ¿Realmente cómo crees que Dios te va a hablar? ¿Realmente cómo crees que Dios te va a guiar? ¿Realmente cómo crees que el Espíritu Santo va a morar en una persona que la cual solo piensa en las cosas del mundo? En la cual solo piensa en hacer maldad, en la cual solo piensa en estar difamando y hablando mal de las otras personas. Es tiempo de que volvamos a edificarnos en la doctrina de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo y sacar tantas doctrinas falsas y baratas que hoy en día han salido alrededor de muchas iglesias, ¿verdad? Que lo que están haciendo es llevarnos a acabar como acabó Judas. Eso es lo que están haciendo muchas doctrinas que se han levantado hoy en día, que no están fundamentadas en la palabra de Dios, que no están fundamentadas en los fundamentos de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. El libro de Hechos nos relata a nosotros el establecimiento de la iglesia, cómo esos hombres y mujeres guiados por el Espíritu Santo, muy importante, guiados por el Espíritu Santo, no por dogmas de hombres ni doctrinas inventadas por hombres, guiadas por Dios realmente a través del Espíritu Santo. Fundamentaron lo que es la iglesia cristiana, que hoy en día nosotros la estamos desapareciendo. Tenemos que volver a edificarnos en lo que son las doctrinas de los apóstoles. Mira lo que dice el versículo 17. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. ¿Te puedes imaginar a alguien que caminaba con Jesús? Alguien que veía a Jesús todos los días. Lo veía hacer grandes milagros y prodigios. Que recibía la palabra del mismo Dios. Acabar de esa manera como la que acabó Judas. Tenemos que realmente meditar nosotros. Muchas veces no meditamos en la palabra y no le pedimos al Espíritu Santo que nos hable a través de la palabra que estamos leyendo, que nos edifique a través de la palabra que estamos leyendo. Mira lo que dice el versículo 18. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad. Y todas sus entrañas se derramaron. Pero realmente, ¿cómo alguien puede estar todo el día con Jesús, caminar con Jesús y traicionarlo? Judas recibió el mismo llamado que los otros discípulos, recibió la misma enseñanza como todos los demás, pero este decidió en su corazón rechazar las advertencias de Cristo, así como también los ofrecimientos de su misericordia. Y así habemos muchas veces.
que estamos rechazando las advertencias que nuestro Señor Jesucristo está dando a nuestra vida. Las misericordias que Él está extendiendo a nuestra vida, las estamos rechazando por no querer fundamentarnos en la palabra de Dios, por no querer renovar nuestro entendimiento, por no querer dejar las cosas mundanas, por no querer soltar el viejo hombre. Ahí venimos cargando el viejo hombre muchas veces y ahí estamos rechazando las advertencias de Jesucristo. Ahí estamos rechazando las misericordias que Él extiende para nuestra vida. Así como Judas, muchos podemos estar hoy en día así en la iglesia. Ir todos los días de culto, servir en todos los ministerios de la iglesia, cantar, barrer, danzar, predicar la palabra, echar fuera demonios y acabar como acabó Judas. Porque muchos podemos ser un espejismo. Muchos podemos ser solo un reflejo nada más. Pero acabar como acabó Judas. Recuerda que Judas tuvo la misma enseñanza que los discípulos. Recuerda que Judas caminaba con los discípulos, con Jesucristo. Tuvo el mismo llamado que los otros discípulos, pero rechazó las advertencias de Cristo en tu vida, en su vida. Muchas veces nosotros también estamos rechazando esas advertencias. Debemos realmente examinarnos a través de la palabra de Dios, no a través de lo que te diga un hombre o una mujer, sino a través de lo que dice Dios en su palabra. Es tiempo de edificarnos nuevamente en la doctrina de los discípulos de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, y dejar de estar inventando tantas cosas como hoy en día lo estamos haciendo. Por eso te digo a ti que estás viendo este video y no conoces de Dios, que no endurezcas tu corazón y te entregues a los pies del que murió en la cruz por ti y por mí, que es Cristo Jesús, nuestro Señor. No esperes a que sea demasiado tarde, amigo, y ven a los pies de Él, hoy que todavía no es muy tarde. El mañana podría ser muy tarde. La palabra es clara y nos confronta muchas veces que realmente no estamos haciendo lo que la iglesia primitiva comenzó. Sigamos meditando en la palabra de Dios. Sigamos edificándonos a través de la palabra de Dios. Vamos a seguir aprendiendo acerca del libro de los Hechos. Que Dios bendiga tu vida. Gracias por permitirme entrar con esta meditación a tu mente, a tu corazón, donde Dios haya tocado a través de mis palabras, de estas palabras que salieron de mi boca. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros. Y recuerda, meditemos en la palabra de Dios. Esfuérzate y sé valiente. Amén.